Sin más, comienza el doctor Sergi Tormo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer siempre venir al Congreso de la SOVMICIUC y estar aquí entre compañeros y amigos. Y bueno, se me ha pedido pues, que responda a esta pregunta, ¿no? El control de la temperatura de los cuidados post-resucitación, en qué casos, cómo y hasta cuándo y en 15 minutos. Así que, bueno, vamos a ver si podemos dar respuesta a ello. Mirar. La parada cardíaca sabéis que tiene una elevada mortalidad, tanto extrahospitalaria como cuando el paciente nos llega al hospital. De aquellos pacientes que nos llegan al hospital, solamente entre el 10 y el 50%, dependiendo de los estudios, salen de la UCI o salen del hospital con un buen estado neurológico. Sabemos que hasta el 80% de los pacientes que sufren una parada cardíaca pueden tener un episodio febril, ¿no?, de más de 38 grados en las primeras 72 horas, y además sabemos, por estudios ya antiguos, que cada grado de temperatura que sube la temperatura por encima de 37 grados supone un empeoramiento del pronóstico en estos pacientes, ¿no?, en todo proceso neurológico. De tal manera que ya hace unos años se acuñó el término de control de la temperatura por objetivos, ¿no?, el TTM en inglés, y me voy a referir a partir de ahora como TTM a todos estos sistemas y dispositivos que se han creado, ¿no?, para el control de la temperatura. Entonces, a la pregunta de ¿en qué casos? Pues mirar, ahí es sencillo, ¿no?, porque si la temperatura, la fiebre es mala y casi todos hacen fiebre, pues hay que hacerle control de la temperatura a todos los pacientes que permanecen en estado comatoso después de una parada, ¿no? Y aquí las guías están de acuerdo, es decir, tanto la europea como la americana son claras. Tenemos que controlar la temperatura en las primeras 72 horas después de una parada. Pero supongo que no habéis venido a esto, ¿no?, porque la pregunta aquí es 33 grados o 36 grados, ¿no? Porque las guías pues, no se ponen de acuerdo, ¿no?, te lo dejan en abierto. Mirad, era yo R1 cuando sale este New England con estos dos artículos. Mi jefe en aquel momento lo leyó y me dijo, ha salido esto, prepáratelo y nos das una sesión. Y así empezó mi relación con la hipotermia, ¿vale? En este artículo salen publicados, pues eso, salen dos artículos publicados en el cual comparan pacientes en estado comatoso con ritmo desfibrilable que se han reanimado y se les hace hipotermia a un grupo y normotermia a otro grupo o no hipotermia al otro grupo. Y los dos estudios, que son independientes, sale un resultado beneficioso para la hipotermia de tal manera que se estimaba que se hacía falta entre 4 y 6 tratamientos con hipotermia para salvar una vida o mejorar un pronóstico neurológico, hacerlo de dependiente a independiente. Después de esto tuvimos unos años en los cuales se implementó la hipotermia dentro de todas las guías, estuvimos haciendo hipotermia a los pacientes, yo me fui al CIRA, allí continué con el tema de la hipotermia, pero llega el 2013 y todos conoceréis este artículo en el cual pues, comparan la hipotermia frente a la normotermia en casi 1000 pacientes, grupos homogéneos, un estudio muy bien diseñado, en los cuales pues, se hace durante 24 horas hipotermia a 33 grados frente a 36 y lo cierto es que los resultados nos dejó fríos porque efectivamente lo que se vio es que no había diferencias significativas de la mortalidad ni en pronóstico neurológico el grupo de hipotermia frente a la normotermia, ¿vale? Después de esto, pues los diferentes servicios dieron, algunos de ellos como muerte o herida de muerte a la hipotermia y como vemos en algunos registros, este registro es el americano, pero el australiano también dice lo mismo, a partir de este cuarto trimestre del 2013 ¿no? se ve cómo la hipotermia disminuye su uso en las unidades de cuidados intensivos. Pero pues, había unos resistentes, ¿no?, unos creyentes de la hipotermia que revisaron los estudios, que revisaron el TTM y le hicieron una serie de críticas, creo que bastante bien fundadas, ¿no? Eran pacientes con paradas presenciadas, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, reanimadas muy pronto, con la hipotermia no se había conseguido en más de la mitad de los pacientes, alta incidencia de fiebre y, bueno, pensaron que todavía le quedaba un papel a la hipotermia y siguieron haciendo hipotermia y siguiendo haciendo estudios de hipotermia, algunos positivos, otros neutros, pero en el año 2019 sale este estudio, el Hyperion, que le dio un soplo de aire fresco otra vez a la hipotermia, en el cual aquí estamos con ritmos no desfibrilables, un estudio francés, muchos pacientes también, cerca de 600 pacientes, y lo que objetivó es que bueno, pues había una alta mortalidad, como es de esperar en este grupo de pacientes, en ambos grupos, pero aquí sí que se vio que el grupo de hipotermia presentaba el doble de buen pronóstico neurológico que el grupo de normotermia.
Pero, ¿qué pasó? 2 años más tarde llega el artículo que todos estábamos esperando, el estudio que todos estábamos esperando, el TTM2, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de casi 2.000 pacientes en los cuales comparó la hipotermia frente a la normotermia con unos criterios de inclusión similares al TTM1, ritmos desfibrilables y parada cardíaca presenciada, y lo que objetivó es que no había diferencias ni en mortalidad ni en pronóstico neurológico en los dos grupos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Porque lo cierto es que las guías tampoco lo dejan claro, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado de hacer hipotermia, tenemos una serie de estudios a favor, una serie de estudios en contra, ¿no? O neutros, y bueno, pues cuando tenemos esto siempre a mí me gusta ver por qué, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia unos artículos de otros? Son las mismas poblaciones, ¿no? Hay diferencias entre los estudios y mira, lo cierto es que sí que las hay, ¿vale? Si nos vamos al TTM1 y al TTM2, que son los dos artículos que han tirado por tierra, ¿no?, el uso de la hipotermia o con los cuales se ha dejado hacer la hipotermia, objetivamos que solo se incluyeron ritmos desfibrilables, se excluyeron paradas no presenciales y si nos vamos a una tabla resulta muy llamativo que el tiempo hasta la reanimación por reanimadores fue menor a 1 minuto en más de la mitad de los casos y menor a 2 minutos en el 80% de los casos. Yo no sé si estos son vuestros pacientes, pero los míos no lo son, ¿vale? Además, ¿y esto por qué fue? Esto fue porque en aquellos países que habían participado en estos estudios, la RCP está metida dentro de las escuelas. Tenemos más de un 70% de gente formada en RCP en estos países, lo que hace que la RCP sea precoz y además sea de calidad, ¿no? Esto lo que provocó es que la mortalidad, tanto el TTM1 como el TTM2 del grupo control, la supervivencia sea superior a los otros estudios en los cuales había habido diferencias de mortalidad, ¿no? Los del 2001 o el Hyperion, ¿no? Además, si vemos el tiempo que se tardó en hacer la hipotermia, vemos que tanto el TTM1 como el TTM2, el tiempo hasta que se consiguió la hipotermia fue mayor de 6 horas en el TTM2 y mayor a 8-9 horas en el TTM1. Es decir, tenemos pacientes poco graves, ¿no? O sea, con un pronóstico neurológico favorable, fibrilaciones ventriculares, taquicardias ventriculares que se reanimaron desde el primer minuto y se reanimaron bien, con tiempos hasta que se consiguió la hipotermia muy prolongados, con alta incidencia de fiebre en los dos estudios, ¿vale?, en los pacientes que se incluyeron, y además no hubo un protocolo de adecuación del esfuerzo terapéutico en ninguno de los ensayos. De hecho, una de las críticas que se le ha hecho es que solo se hizo potenciales evocados a un 18% de los pacientes. Técnica que hacemos prácticamente a todo paciente comatoso al tercer día en las unidades de cuidados intensivos para establecer un primer pronóstico, ¿no? Bueno, ¿tenemos otros datos aparte de los ensayos clínicos? Pues sí, mirad, si nos vemos a los diferentes registros que hay publicados, este es el registro neozelandés, vemos cómo en este estudio, ¿no?, en este estudio retrospectivo, desde el año 2006 hasta del año 2005 hasta el año 2013, la mortalidad después de una parada en el hospital fue disminuyendo 1,3 puntos por año. Aquí se publica el TTM1. Y deja de mejorar la supervivencia e incluso empeora en los siguientes meses. Si nos vamos al registro sueco, pasa algo parecido. Año 2001 empiezan a aparecer los protocolos de hipotermia, mejoró la supervivencia en la parada cardíaca y llegamos al 2013, sale publicado el TTM1 y parece que se queda horizontal o que incluso empieza a empeorar el pronóstico en las paradas cardíacas. De todo esto se hace eco esta revisión de la Cochrane, diciembre de 2023. Hace 3 meses ha salido esta revisión. En ella evalúa 12 estudios y más que el resultado global, que en este caso es beneficioso la hipotermia, me quedo con la estratificación por grupos que hace este metaanálisis, ¿no? Mirar, empieza a separar los artículos dependiendo si la parada ha sido presenciada o la parada ha sido no presenciada. Y parece que la hipotermia tiene mayor beneficio en aquellas paradas que no han sido presenciadas. Si esto lo miramos por el tiempo de no flujo, es decir, el tiempo hasta que se inicia la reanimación, en aquellos artículos, en aquellas publicaciones en los cuales la RCP se ha iniciado en el primer minuto, parece que la hipotermia pues es posible que no tenga tanto efecto. Conforme la RCP se empieza más tarde, la hipotermia empieza a tener más efecto beneficioso. Y además
la hipotermia, si se hace precoz, tiene más efecto beneficioso si se hace en las primeras 2 horas después de la recuperación de la circulación espontánea, tiene más efecto beneficioso que si se hace más tardíamente, o estos son los artículos en los cuales no se puso el tiempo en el que se había incluido la hipotermia. La Cochrane, en esta revisión, ya os digo, publicada hace 3 meses, concluye que es posible que una hipotermia terapéutica a 33 grados sea beneficiosa en la parada cardíaca reanimada. Con lo cual, pues bueno, revisando estos datos, tenemos un grupo de pacientes, ¿no? Probablemente aquellos pacientes que se han reanimado pronto, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, con un inicio de RCP cortita, que van a ir bien, hagamos lo que hagamos, que es decir, da lo mismo que hagamos hipotermia o no le hagamos hipotermia porque el paciente va a evolucionar favorablemente. Probablemente tengamos un grupo de pacientes que van a evolucionar mal, hagamos lo que hagamos, pacientes que nos encontramos ya en las historias, paradas no presenciadas, personas que tardas mucho en iniciar la reanimación cardiopulmonar, pero sí que es posible que tengamos un grupo de pacientes intermedios que sean los cuales la hipotermia terapéutica sea beneficiosa. ¿Y cómo lo elegimos? Pues mirar, hay una escala, esta está publicada por los japoneses, ha sido validada ya en diferentes estudios, que lo que evalúa son diferentes ítems en una parada, ¿no? El ritmo inicial, si ha sido presencial o no presenciada, el pH lactato, y le establece un puntaje. Menos de 5, buen pronóstico. En un principio, más del 90% de los pacientes van a sobrevivir sin secuelas neurológicas. Más de 14,5, más del 90% de los pacientes van a fallecer o van a presentar secuelas neurológicas graves, ¿no? Con lo cual, tenemos aquí esta zona intermedia en la cual es posible que la hipotermia tenga algún efecto. Y esto lo evalúan los mismos japoneses. En este artículo de revisión que hacen sobre más de 1000 pacientes que habían recibido hipotermia o normotermia, los evalúan y ven que cuando el RCAST es bajo, la hipotermia no produce ningún beneficio. Cuando el RCAST es mayor de 14,5, tampoco parece tener ningún beneficio, pero en aquellos de riesgo moderado, la hipotermia se asoció a una mejoría del estado neurológico a los 30 días y de la supervivencia a los 30 días. Con lo cual, pues bueno, yo os presento el protocolo que defiendo en mi servicio, ¿vale? Que es que ante todo paciente que se encuentra en estado comatoso después de una parada, hagamos un control activo de la temperatura y tenemos que seleccionar qué temperatura objetivo vamos a buscar. Si el paciente presenta una RCAS más de 5 y no tiene contraindicaciones, mi recomendación en estos pacientes es hacer 33 grados durante 24 horas. Hay que hacer la inducción antes de las 2 horas post recuperación de la circulación espontánea. Lo hacemos con suero fisiológico frío y con un dispositivo de superficie o intravenoso, y el recalentamiento lo haremos a partir de las 24 horas, programando la máquina para que nos lo caliente entre 0,25 y 0,5 grados por hora. En el caso de que tenga contraindicaciones, un RCAS menos de 5, o para aquellos no creyentes en la hipotermia, que los hay, ayer Fernando les decía negacionistas, yo siempre he dicho no creyentes, pues al menos intentar hacer la normotermia. Hagamos lo que hagamos, normotermia o hipotermia, tenemos que hacerla de calidad. Y ahora explicaré lo que significa de calidad. ¿Cuándo no vamos a hacer hipotermia? Pues la PCR traumática, por el riesgo de coagulopatía, ¿no? Las arritmias incontrolables o hipotensión refractaria, embarazo, sospecha de embarazo porque se han excluido los estudios, hemorragia no controlada y enfermedad terminal o comorbilidades graves asociadas. En estos casos tendremos que hacer control de la temperatura activa a 36 grados. ¿Y qué significa lo de activa y de calidad? Significa que la tenemos que hacer eligiendo primero un objetivo específico de temperatura. Tenemos que monitorizar de forma continua la temperatura central. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con sonda esofágica, con sonda rectal o con sonda vesical? Tenemos que tener un dispositivo que automáticamente se regule y que sea capaz de controlar la temperatura en función de la temperatura central. Y tenemos que buscar una inducción rápida de la temperatura que buscamos como objetivo. Y, sobre todo, tenemos que tener un control de la fiebre y un control de los temblores. Este es el protocolo que tenemos en la FE. Recientemente he modificado alguna cosa que tengo pendiente presentarla en el servicio, como es la sedación, que le hemos cambiado a sedación inhalatoria, pero el resto lo tenemos más o menos igual desde hace varios años. Lo comparto con quien quiera, que me lo pida, que se lo envío. Aquí tenemos el tratamiento de los temblores, el protocolo de lo que sería el mantenimiento y el recalentamiento, con una valoración del pronóstico que tenemos que hacer a partir del tercer día. En cuanto a las conclusiones, pues lo que he comentado, la parada cardiorrespiratoria presenta una elevada mortalidad.
La fiebre empeora la encefalopatía posparo. El control de la temperatura debe formar parte de todo el protocolo de cuidados por resucitación. En este caso y en este sentido, la hipotermia a 33 grados podría tener un efecto beneficioso, sobre todo en aquellos con grado intermedio de encefalopatía, ¿no? En caso de no realizar hipotermia, tenemos que hacer una normotermia activa a 36 grados con dispositivo y se debe protocolizar el control de la fiebre y de los temblores en todo protocolo que hagamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿No? Todos hacéis hipotermia, ¿no? Por lo que veo. Sí, claro. Adelante. Hola, enhorabuena por la presentación. Bueno, mi nombre es Arturo Zabalegui, de la UBI de Burgos. Hace 2 años hicimos un PROCON en la SEMICIUC sobre hipotermia profunda a 33 grados o hipotermia superficial. Estamos de acuerdo todos en el control estricto de temperatura. Hay al día de hoy como 8 o 9 revisiones sistemáticas o metaanálisis y en función de eso, pues la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y la ERC están en contra de la hipotermia profunda a 33 grados. Sí que las recomendaciones son control estricto de temperatura. No pueden decir qué temperatura es la que se debe determinar. Es el médico intensivista, en este caso, el que determine la temperatura en función, como has dicho tú, de escalas. Pero a mí, aconsejar una hipotermia a 33 grados con todos los efectos secundarios que tiene, entre otras cosas, bueno, la mayoría son coronarios, ¿no? Y, por ejemplo, a 33 grados sabemos que todos los profármacos, como puede ser el prasugrel o como puede ser el clopidogrel, no se van a metabolizar. En tal caso, pues deberíamos, por ejemplo, usar otros antiagregantes como el cangrelor, que son directos, de acción directa. Mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de, eso salió en el metaanálisis, de arritmias, de inestabilidad hemodinámica. No sabemos cómo ventilarlos, si como una estrategia pH-STAT o alfa-STAT para mantener el pH o no mantener el pH, porque a esa temperatura no sabemos cuál es el pH. Quiero decir que 33 grados, ojo, que sí que tenemos riesgos importantes. Control estricto de temperatura, sí, pero a mí sí que me cuesta el poder recomendar a 33 grados. Y luego también mi pregunta es, ¿por qué te basas en la escala RCAS? Ya nos la has expuesto, porque hay ahora mismo como 5 o 6 escalas, pues tal vez más europeas o americanas, y esta es japonesa, que también son pues distintos, Sí. Bueno, rasgos. A ver, en cuanto a lo que has comentado, quité la diapositiva de las revisiones sistemáticas. Las tenía puestas en una diapositiva como los artículos. Tenía 8 revisiones sistemáticas en la diapositiva, 4 estaban a favor de la hipotermia y otras 4 en contra, ¿no? Contando como a favor esta última de la Cochrane, ¿no? No se ponen de acuerdo tampoco, que depende de dónde mires, no se ponen de acuerdo unos otros con frente a otros. Luego, las guías de resucitación cardiopulmonar las he sacado y ponen a 33-36 grados. Sí que es cierto que hay un consenso que se hizo cuando has dicho tú, que se postulaban pues, que más a favor de los 36 grados, pero hay un grupo importante de personas en la europea que siguen peleando por los 33 grados. De hecho, siguen haciendo un congreso todos los años europeo sobre hipotermia terapéutica y hay un grupo importante de personas que la siguen defendiendo. En cuanto a efectos secundarios, sí que es cierto que hay una incidencia mayor de infecciones. Lo que pasa es que cuando lo he leído yo no saben si atribuirlo a que como no hay fiebre no las tratan o es que aparecen más infecciones, ¿no? Y eso es lo que decían los autores. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, es baja, ¿vale? Con 33 grados los efectos secundarios son menores, son bajos, y el más frecuente suele ser la hipocaliemia, que se suele corregir en cuanto subes la temperatura, ¿vale? Y en los estudios, de hecho, los efectos secundarios que hay son escasos. O sea, eso es algo más teórico, porque luego cuando se han publicado los estudios
Sí que es cierto que no hay mucha diferencia entre los efectos secundarios, sí que se han reportado lo que has comentado tú, más infecciones, hipocaliemia y alguna necesidad de requerir en alguno de los estudios algo más de fármacos vasoactivos. Y lo último que me habías preguntado, perdona, era el... ¿Por qué te basas en porque esta escala? he buscado varias escalas y la que más publicación tiene recientemente es la RECAST, ¿vale? Se ha validado recientemente o se ha intentado validar en niños, hay mucha publicación, si lo buscáis, en los últimos 2 años la que más he encontrado ha sido de la RECAST y esos son los japoneses los que más han publicado y con más pacientes. Sí que es cierto que hay otras, pero bueno, me he quedado quizá con la primera que salió, ¿no? Que salió en el 2019, o de las primeras que tuvo más importancia, y ya la conocía y he visto al prepararme la charla, por eso que recientemente había más publicaciones sobre este tema. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Sergi. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente ponencia. ¿Vale?